Buenos días, profesor Sergio Javier Juárez Dávalos. Mi nombre es Vania Paulina Vázquez Vázquez, del grupo 9551, y a continuación les presentaré el tema selección de personal. Comencemos. Selección de reclutamiento. Esta se considera como un proceso de comparación y decisión debido a que por una parte encontramos el análisis y las especificaciones del cargo que se proveerá, y también por otra parte los candidatos con diferentes personalidades o habilidades, ya sea conocimientos, aptitudes y capacidades que están en competencia por el puesto. Vamos a definir primero qué es el reclutamiento. Esta es una actividad de llamada, de atención, divulgación, etc., con el propósito de identificar y atraer potenciales trabajadores a una empresa. Escoger entre ellos los candidatos que tengan mayores probabilidades de adaptarse en el cargo ofrecido o el puesto. Y los problemas que pretende solucionar son la adecuación del hombre al cargo, eficiencia del hombre en el cargo. Chiavetano 2006 expone que la selección de personal puede definirse como el proceso de elección del individuo adecuado para el cargo adecuado, escoger entre los candidatos reclutados a los que más se acopla el puesto, el área a ocupar los cargos existentes en la empresa, la cual trata de que la eficiencia se mantenga y aumente. Es decir, esta se debe ver como un proceso de comparación en el cual se tienen dos variables sometidas a comparación, y estas variables son las exigencias del cargo y las características personales de cada candidato que se presenta. La primera variable se obtiene por medio del perfil y la descripción del puesto, y la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. La selección de personal como proceso de comparación. Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones ideales para ocupar el cargo, y en consecuencia este es rechazado. Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para ocupar el cargo, por consiguiente este es aceptado, pero cuando X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas por el cargo, y en consecuencia está superdotado para este cargo. Esta comparación no se centra en un único punto de igualdad de las dos variables, sino en una franja de aceptación que admite cierta flexibilidad más o menos cercana al punto ideal y equivale a los límites de tolerancia admitidos en el proceso de control de calidad. La selección como proceso de decisión. Una vez establecida la comparación entre las características exigidas por el cargo y la de los candidatos, puede suceder que varios de ellos cumplan las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo solicitante los tenga en cuenta como candidatos a ocupar el cargo vacante. Este organismo de selección se le llama staff y no puede imponer el organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de comparación, sino que éste se debe limitar a prestar un servicio especializado, ya sea aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que juzguen más idóneos para el cargo. Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos. Modelo de colocación. Cuando no se contempla el rechazo, en este modelo hay solo un candidato para una vacante, y esta debe ser cubierta por él. En otras palabras, el candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. 2. Modelo de selección. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante, cada candidato se compara con los requisitos que se quiera proveer. Pueden ocurrir dos alternativas, la aprobación o el rechazo. Si este se rechaza, simplemente sale del proceso, ya que hay varios aspirantes a ocupar el cargo, y solo uno de ellos puede ser aceptado. 3. Modelo de clasificación. Es el enfoque más amplio y situacional. En este modelo hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se compara con los requisitos exigidos para ocupar el cargo vacante, y ocurren dos alternativas. Puede ser rechazado o aceptado para ese cargo. Si este es rechazado, pasa a ser comparado con los requisitos exigidos para los otros cargos y vacantes, hasta que estos se agoten, y de ahí denominan la clasificación. Cada cargo de vacante es pretendido por varios candidatos que lo disputan, pero uno solo podrá ocuparlo, si llegará a ser aceptado. Bases para la selección de personal. Dado que la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de toma de decisión, este es necesario que se apoye de un estándar o un criterio determinado para que tenga alguna validez. Este se funda en las características del cargo vacante, y en consecuencia el punto de partida es la obtención de información sobre el cargo. Recolección de información acerca del cargo. La recolección de información acerca del cargo se pretende suplir y se puede hacer de 5 maneras. La descripción y análisis del cargo, que es el inventario de los aspectos intrínsecos, contenido del cargo, y extrínsecos, que son los requisitos que debe cumplir el aspirante, el cargo o factores de especificaciones del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis empleado,
y lo importante es para las selecciones de información con respecto a los requisitos y las características que debe poseer el aspirante, que el proceso de selección se centre en ellos. La aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Esta consiste en que los jefes directos anotan sistemáticamente todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo, y esta técnica identifica las características deseables, que van a mejorar el desempeño, y las no deseables, que empeoran el desempeño. En los nuevos candidatos, pero presenta el conveniente de fundamentarse en la opinión. Además, es difícil definir con exactitud lo que el jefe inmediato considera comportamiento deseable o no deseable. 3. Requerimiento de personal. Es la verificación de los datos asignados en el reclutamiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y las características del aspirante a cargo. Cuando la empresa no tiene un sistema de análisis de cargo, el formulario de requerimiento de personal deberá tener espacios adecuados donde el jefe inmediato puede especificar esos requisitos y esas características. Todo el proceso de selección se basará en esos datos. La información del puesto vacante se recopila de 6 maneras. Análisis del cargo y en el mercado. Cuando se trata de un cargo nuevo sobre el que la empresa no tiene una definición a priori, ni el mismo jefe directo. Esta existe la opción de verificar en empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los requisitos y las características de sus ocupantes. Hipótesis de trabajo. En caso de que no pueda aplicarse ninguna de las alternativas anteriores, debe reunirse una hipótesis de trabajo, una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con el relacional ocupante, los requisitos y características necesarias, como una simulación inicial. Las competencias individuales requeridas son las habilidades y competencias que la organización exige al candidato. Elección de las técnicas de selección. Una vez obtenida la información acerca del cargo que debe ocuparse, el paso siguiente es la elección de las técnicas de selección, que van a ser más adecuadas para conocer y escoger a los candidatos apropiados. Estas se dividen en 5 grupos que veremos a continuación. Entrevista de selección. Es la técnica de la selección más utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas. Aunque crezca de bases científicas y sea la técnica de selección más subjetiva e imprecisa, la entrevista personal es el factor que más influye en la decisión final respecto a la aceptación o el rechazo de cada candidato al empleo. La entrevista es un sistema de comunicación entre dos o más personas que interactúan, por un lado el entrevistado y el entrevistador, y por otro el entrevistado a los entrevistados. En el enfoque de sistemas, el entrevistado o candidato se asemeja en una caja negra, próxima a ser abierta, y se le aplican determinados estímulos, las entradas, para verificar sus reacciones, las salidas, y establecen las posibles relaciones de causa y efecto, u observar su comportamiento frente a ciertas situaciones.